La práctica de bicicleta de montaña es un ejercicio muy intenso para nuestro organismo. Demanda, por tanto, muchas reservas de azúcares o glucógeno, para lo cual debemos haberlas acumulado previamente. Hablaremos a continuación de los hidratos de carbono, las grasas, las proteínas y el agua. Los hidratos de carbono los conocemos como azúcares o glúcidos y proporcionan entre el 40 y 60% de nuestras necesidades energéticas diarias. Se almacenan en nuestro organismo en forma de glucógeno, en los músculos, el hígado y la sangre, y en cantidad limitada, pasando después a usar las grasas como combustible. Los hidratos de carbono pueden ser de dos tipos según el tamaño de su cadena molecular. Simples, como la leche y sus derivados, azúcares procesados y refinados, el azúcar común, gaseosas, entre otros, que se absorben muy rápidamente, ayudándonos a superar hipoglucemias, pero su duración es corta. Y los complejos. Estos incluyen el pan, arroz, pastas, patatas, que se absorben más lentamente, necesitando de cierta transformación hasta pasar a la sangre y poder ser usados por el organismo. Estos suministran la energía durante más tiempo, siendo muy útiles para el ciclismo de montaña. Las grasas son una reserva de energía y proporcionan entre el 20 y 40% del requerimiento diario. Pueden ser saturadas e insaturadas. Las saturadas son sólidas a temperatura ambiente. Se encuentran sobre todo en las grasas animales como carnes, lácteos, embutidos y algunas vegetales como el coco y cacao. Las insaturadas son líquidas a temperatura ambiente y pueden ser monoinsaturadas como el aceite de oliva y poliinsaturadas como los aceites vegetales y pescados grasos. Las proteínas se encargan del mantenimiento estructural de nuestro organismo y proporcionan el 20% de nuestro consumo calórico diario. Están compuestas por la unión de aminoácidos y según su combinación tendremos distintos tipos de proteínas. Solo se usan como aporte energético en casos de inanición o desnutrición extrema. Cuando se alcanza el límite de proteínas que las células pueden almacenar, el resto se transforma en triglicéridos o glucógeno. Conviene saber que la toma adicional de proteínas no conduce a la mejora del desarrollo muscular. El agua es muy importante, ya que la pérdida de líquidos durante el ciclismo de montaña es constante. Para una correcta hidratación, es aconsejable beber agua antes de salir y después un trago cada 15 minutos, aunque no se tenga sed. La pérdida de agua conlleva pérdida de peso. Si perdemos por encima del 2% del peso corporal, el rendimiento disminuye un 20%. Y si llegamos a perder por encima del 6% del peso corporal, pueden aparecer serias complicaciones, por lo que es muy importante la rehidratación continua. Si estamos pensando en realizar una salida larga en la que vamos a necesitar muchas de estas reservas mencionadas, debemos conocer que esa energía se genera durante las comidas del día anterior e incluso 2 días antes, y que además necesitan mucha agua y vegetales. Estas comidas deben estar compuestas fundamentalmente de féculas, lácteos, frutas y cereales. Cuando se planifica una ruta larga en tiempo, por ejemplo, más de 4 horas de ejercicio, debemos tener en cuenta que el gasto energético va a ser alto y que durante el esfuerzo nos resultará difícil tomar sólidos. Por esto debemos considerar los siguientes principios básicos. Realizar la ingestión de 3 comidas completas y de una merienda entre alguna de las comidas durante los 3 días que preceden a la salida para poder disponer de la energía necesaria en la actividad programada. El plazo mínimo entre la última comida y el comienzo del esfuerzo debe ser de 3 horas. Este plazo evita trastornos digestivos y previene la falta de energía. Para una digestión óptima, se debe tomar un desayuno fácil de asimilar, rico en glúcidos, por ejemplo, frutas frescas o zumo, cereales, lácteos asociados a un producto azucarado como la miel, proteínas como huevo, jamón, tocino, queso, leche de soya, una bebida ya sea café o té. Para tener más energía durante el esfuerzo, el cuerpo necesita agua y azúcar. Tomar una bebida energética es más eficaz que los sólidos, difíciles de ingerir en este tipo de deporte. Toma una bebida energética cada 15 o 20 minutos para una hidratación adecuada. Los concentrados son más adecuados que una barrita energética, ya que son más fáciles de utilizar durante el esfuerzo. Hay que calcular un concentrado por hora. Prevé concentrados de energía ante una dificultad,
o 30 minutos antes de la llegada. Para reponer la energía después del esfuerzo y rehidratar, puede ser de utilidad beber agua con gas, zumo o té, comer barritas de pasta de frutas, una barra energética o un lácteo. En la merienda se recomienda ingerir zumo de frutas, barritas de cereales, galletas dietéticas, pan de especias o barritas de pasta de almendras, además de un aporte lácteo como el yogur o un vaso de leche, y glúcidos como pastel de arroz o de sémola. Por la noche son apropiadas las féculas para satisfacer las necesidades en glúcidos encontradas en el arroz, pastas y sémola. Las verduras cocidas o cortadas en ensalada, proteínas de carne magra, de pescado o de ave y eventualmente una tarta o batido. Estos son unos consejos muy básicos sobre alimentación para disfrutar al máximo de la bicicleta de montaña. Si te gustó este video, dale a me gusta y suscríbete a nuestro canal. Gracias.